se nos pide que agreguemos, tenemos 15.2 más 31 negativo 1. Lo primero que hay que reconocer acerca de esta suma es que el punto negativo 31 superará al 15 positivo 2 y, por lo tanto, la suma será negativa. Ahora busquemos esta suma usando las reglas formales para agregar decimales firmados, y luego también mostraremos su suma en la recta numérica. Debido a que tenemos un positivo más un negativo, usaremos las reglas para agregar dos decimales con diferentes signos. Para el primer paso, encontramos el valor absoluto de ambos decimales. A veces, el valor absoluto también se denominará magnitud. Por lo tanto, necesitamos encontrar el valor absoluto de 15 positivo 2, y el valor absoluto de 31 negativo 1. El valor absoluto de un número es la distancia de un número desde 0 y la distancia siempre es positiva y, por lo tanto, el valor absoluto es siempre positivo. El valor absoluto de 15 puntos positivo 2 es 15 puntos 2 positivos. El valor absoluto de 31 negativo punto 1 es positivo 31.1. Paso 2, ahora restamos el valor más pequeño del valor más grande, lo que significa que ahora necesitamos restar 15.2 de 31.1. Entonces tenemos 31.1 menos 15.2. Al restar decimales, debemos asegurarnos de alinear los valores posicionales verticalmente. Antes de restar, bajamos el punto decimal a la diferencia, y ahora restamos como lo hacemos normalmente. Observe aquí, tenemos que realizar un intercambio antes de restar. Entonces el 1 se convierte en 0. Ahora tenemos 11 menos 2, que es 9. Ahora nos quedan 15, luego nos quedan 30 menos 15, lo que equivale a 15. Entonces, esta diferencia es positiva 15.9, pero aún necesitamos determinar el signo de la suma original. Entonces, paso 3, el signo de la suma es el signo original del decimal con el valor absoluto más grande. Entonces, dado que 31 puntos negativos tienen el valor absoluto más grande, la suma es 15 y 9 puntos negativos. Y de nuevo, debería tener sentido que esto sea negativo porque el punto negativo 31 supera el 15 positivo 2. Ahora también vamos a mostrar esta suma en la recta numérica. Entonces, para modelar 15.2, comenzamos en 0 y nos movemos a la derecha 15.2 unidades a 15 puntos positivos 2. Y luego, a partir de aquí, debido a que estamos agregando un punto 31 negativo, tenemos que ir a la izquierda 31 unidades de punto 1. Lo que nos lleva al punto 15 negativo 9. Justo a la derecha del negativo 16. 15.2 más negativo 30, y 1.1 es igual a 15 punto negativo. Espero que hayas encontrado esto útil.